Hola a todos desde MyFishRoom. En un vídeo anterior hablamos de cuántos peces podemos mantener en nuestro acuario y ahora vamos a hablar de cómo es la forma adecuada de ir introduciéndolos en el acuario. No el hecho en sí de introducir el pez una vez que lo hemos adquirido en la tienda, que eso sería la aclimatación, de la que hay también ya un vídeo previo, sino de cómo tenemos que ir haciendo la introducción de peces, que siempre va a ser de manera paulatina, daros unas bases para que lo podáis hacer de manera inteligente y vuestro acuario no sufra la entrada de nuevos habitantes. Como bien sabemos ya, el transporte de peces desde el comercio hasta nuestra casa y la introducción en su nuevo hábitat les genera a estos peces un estrés. Lo que no tenemos que olvidar tampoco es que esa introducción de nuevos habitantes dentro de nuestro acuario también produce un estrés al acuario. ¿Por qué? Porque aumentamos la población de animales dentro de nuestro acuario y nuestras bacterias deberán asimilar una carga de trabajo un poco mayor para compensar esa contaminación producida por esos nuevos habitantes. El momento más crítico es cuando tenemos un acuario ciclado, pero que todavía es joven, y vamos a tener que tener un poquito de paciencia y vamos a tener que hacer la introducción de peces de manera paulatina para que ese acuario ciclado pero joven pueda asimilar esa carga de trabajo poco a poco. En un acuario que ya está establecido no tenemos que ser tan delicados ni tan cuidadosos, pero también tendremos que hacer una introducción de peces de manera paulatina. Como el caso que más preocupa o que probablemente más dudas genere es un acuario que está recién terminado el ciclado, vamos a hablar de eso. Vamos a poner como ejemplo un acuario de unos 120 litros en el que queremos introducir un cardumen de Parachaetodon inesi, los neones clásicos, un cardumen de Hemigramus rhodostomus o Hemigramus bleheri, que son los borrachitos, una parejita de Microgeophagus ramirezi, un grupito de Ancistrus o de Otocinclus, me da lo mismo, y un cardumen de Corydoras, de la especie que eligiéramos. ¿Cuál sería el orden correcto de introducción de esos peces y cuál sería la cronología para que nuestro acuario no se viera afectado en demasía por la introducción de toda esa población de peces? ¿Cuál será la primera especie que tendremos que introducir en nuestro acuario? O mejor dicho, ¿cuál no será la primera que tendremos que introducir en nuestro acuario? Hay un error bastante común y es introducir los peces de fondo los primeros en el acuario, ya sean Corydoras, ya sean Ancistrus, Otocinclus, que son los que hemos hablado que podríamos introducir en este proyecto que estamos poniendo de ejemplo. Son peces que son sensibles a los niveles altos de nitrógeno y además viven en el fondo del acuario. El nitrito y el nitrato son más densos que el agua y abajo del acuario probablemente tengamos una proporción mayor que lo que tengamos en las mediciones del agua que cojamos de superficie. Partimos de un acuario que es joven, entonces tiene una población de bacterias limitada y la introducción de habitantes en nuestro acuario siempre puede producir al principio una subida de nitrógeno en forma de nitratos o de nitritos. Por lo tanto, Corydoras, Ancistrus, Otocinclus, Plecostomus, todo ese tipo de peces de fondo lo vamos a dejar para más adelante. Ya sabemos que esas no serán las primeras especies que introduzcamos. ¿Cuál podemos introducir? Pues intentaremos que sea una especie que no sea muy sensible a esa pequeña subida de nitrógeno que podemos tener en el acuario. Podemos elegir los borrachitos, o podemos elegir los, habíamos dicho neones, ¿no? Sí, neones. ¿Cómo lo vamos a introducir? Estamos pensando en mantener dos cardúmenes. Un cardumen de borrachito de 30 ejemplares, por ejemplo. Otro cardumen de neones de otros 30 ejemplares. No vamos a introducir, si ponemos como primera especie los neones, los 30 neones de golpe. No, vamos a introducir la mitad del grupo. Introducimos 15. ¿Por qué introducimos 15 y no introducimos menos? Porque, como bien sabemos, son peces de cardumen y necesitan del grupo para sentirse protegidos y estar bien. Por lo tanto, nos vamos a arriesgar un poquito y vamos a introducir 15 de golpe. Obviamente, en los primeros días vamos a tener que estar controlando el acuario, vamos a ver que esos nitratos y esos nitritos, sobre todo los nitratos, si suban poco, que los nitritos no suban. Si nuestro acuario necesita una ayuda, podemos poner una resina de absorción o incluso podemos hacer un cambio de agua entre medias del ciclo de cambios de agua semanales que estamos haciendo. Y cuando pasa una semana, 10 días, vemos que nuestro acuario ya se ha estabilizado de esa primera introducción de peces, completaríamos el grupo de neones, ¿vale? Es mejor cerrar ese cardumen que
picar y meter la mitad del cardumen de borrachitos, ¿vale? Vamos a ir cerrando capítulos uno por uno. Ya tenemos establecido nuestro cardumen de neones, ¿vale? Pues ahora, cuando pase otra semana, 7 días, 10 días, ¿vale? Pues introduciremos la mitad del cardumen de borrachitos. Volvemos a actuar de la misma forma, 7-10 días, la otra mitad del cardumen de borrachitos. Ya tenemos nuestro acuario lleno de peces, toda la zona central con los 2 cardúmenes y disfrutando. Este periodo que yo digo de 7-10 días siempre es cuando nuestro acuario reacciona de una manera correcta. Nuestros niveles de nitrato y nitrito están bien, no hay ninguna enfermedad, no hay bajas, ¿vale? Son periodos seguros, pero si hay algún incidente en ese periodo, tendremos que retrasar la entrada de los nuevos habitantes. Ya tenemos todos los peces de cardumen, ahora ya sí podríamos introducir, porque nuestro acuario estará más estable, los peces de fondo. Pues introduciríamos el grupo de coridoras. Otros 7-10 días, introduciremos los otocinclus o los ancistrus, los peces comedores de alga que elijamos. Y hemos dejado para el final los que más ganas tendremos de introducir seguramente desde el principio, que son los ramirezi. ¿Por qué? Porque son cíclidos, aunque sean de tamaño pequeño, tienen un carácter fuerte y defienden su territorio. Si lo introdujéramos los primeros, van a dominar una zona del acuario, que probablemente, si no hay ningún habitante más, sea el acuario entero, y cuando introduzcamos, imaginaros, hemos introducido la parejita ramirezi y vamos a introducir la mitad del cardumen de neones, los ramirezi van a tener una conducta de protección de su territorio. Los neones entran despistados porque en el acuario no saben ni dónde están. Y los ramirezi empiezan a picotearlos, a acosarlos, a perseguirlos, podemos tener bajas. Si introducimos los peces territoriales, que en este caso son los ramirezi, en último lugar, nos ahorramos todo ese problema. Para ir concluyendo, vamos a hacer un recopilatorio de los aspectos más importantes de los que hemos hablado en este vídeo. Lo primero más importante, la introducción de peces se tiene que hacer de manera progresiva. No podemos introducir todos los peces en una sola vez en nuestro acuario. Deberemos esperar un tiempo de entre 7 y 10 días, como mínimo, entre cada introducción de peces, para que nuestro acuario se estabilice después de la entrada de los nuevos habitantes. Vamos a descartar como especies de primera introducción, o sea, los primeros peces que introducimos en nuestro acuario, peces sensibles a pequeñas subidas de nitrito o de nitrato, como coridoras y peces de fondo. Vamos a introducir como primeros peces en nuestro acuario peces de cardumen. Vamos a ir cerrando cardúmenes, por lo tanto, si tenemos un cardumen de 30, como hemos puesto de ejemplo, introduciremos 15 y 15, cardumen cerrado, pasamos a otra especie, ¿vale? Siempre especie por especie. Y para terminar, introduciremos los peces que sean territoriales. Entrarán a nuestro acuario los últimos. Como siempre, espero que la información del vídeo sea de utilidad. Un saludo desde MyFishRoom.